Muy bien, futuros colegas, en esta ocasión vamos a desarrollar el cálculo del centroide para una sección que está limitada por una ecuación. Y el ejercicio está planteado de la siguiente manera. Localizar el centroide de la superficie situada bajo la curva x igual a ky al cubo. Nos plantean una figura en la que está la ecuación y la curva que define esa ecuación, los ejes x y en el eje X la distancia A y para el eje Y la distancia B. El primer paso, colegas, es definir un diferencial de área dentro de la sección que me plantean. Para ese diferencial de área podemos trazar una franja rectangular vertical o una franja rectangular horizontal. La recomendación es que el diferencial, la base del diferencial coincida con el eje. En este caso, si lo trazamos verticalmente, la base del diferencial coincide con el eje X. Así que ese es el procedimiento a seguir. Con el diferencial vamos a determinar el área de la figura y además posteriormente vamos a determinar su respectivo centroide. El área de la figura estará expresado a través de la ecuación integral de ese diferencial de área con los límites que van desde 0 hasta A. Al estar ubicado verticalmente, los límites serán de 0 hasta A. Y el diferencial de área, al ser una franja rectangular, será igual a base por altura, es decir, de x por y o y por dx, que es equivalente. Ahora, nos damos cuenta que la ecuación está marcada por una constante de integración k. Y lo que debemos hacer es despejar esa constante de integración para poder calcularla teniendo en cuenta los límites de la curva. Los límites de la curva es la distancia a y la distancia b. Al despejar de la ecuación, este y al cubo que está multiplicando pasa a dividir y entonces k va a ser igual a x sobre y al cubo. Reemplazamos los límites de la curva. El límite de la curva en x es a y el límite de la curva en y es b. Donde está x reemplazo por a, donde está y reemplazo por b, tal como lo expresa la ecuación. Y el resultado será que la constante de integración k es igual a sobre b al cubo. El área entonces estará definida como la integral de 0 hasta a. Al ser una franja vertical, los límites serán de 0 hasta a. Del diferencial de área que está definido como y por dx. Como el diferencial está en x, debo buscar la forma de expresar y en función de x para que coincida con la variable del diferencial. Así que despejo x de la ecuación general. La ecuación planteada inicialmente es x igual a ky al cubo. Si despejamos y, la k pasa a dividir y la potencia pasaría al otro lado como un tercio o como un radical. Al final nos queda y igual a x sobre k elevado a la 1/3. Y reemplazamos, donde está y en la ecuación del área, reemplazo por su equivalente, que es x a la 1/3, separando el numerador del denominador, x a la 1/3, y k. Ahora, previamente habíamos definido k como a sobre b al cubo. A sobre b al cubo estará también elevado a la 1/3, como se había definido previamente. De allí en adelante lo que debemos hacer es resolver esa integral. Entonces empezamos a simplificar. El a lo elevamos a la 1/3 y el b al cubo, al elevarlo a la 1/3, nos queda simplemente como b, tal como lo tenemos en la siguiente expresión. Luego sacamos lo que es constante de la integral, el b que está dividiendo. El denominador pasa a la parte superior y el a la 1/3 nos queda donde está. Al sacarlo, bueno, por ley de extremos y medios, el b pasa a la parte superior. Y al sacarlo de la integral, al ser valores constantes, nos queda b sobre a la 1/3. Por la integral de 0 hasta a de x a la 1/3, resolvemos esa integral. Nos quedaría 3/4 de x a la 4/3 al resolver la integral y el valor constante que sacamos.
Organizamos la ecuación y nos queda 3/4 de b sobre a la 1/3 por a a la 4/3 al reemplazar los límites de la integral que van de 0 hasta a. Reemplazo el límite superior y simplificando a la 4/3 dividido entre a la 1/3 nos queda a la 3/3, es decir, simplemente a. Para que al final el área sea igual a 3/4 de a, que nos queda de la división que hicimos, por b. Y tendríamos hasta este momento el área de la figura. Ahora sí, entramos a calcular los centroides. El centroide con respecto al eje X, la ecuación general nos dice X trazo por área es igual a integral de X centroidal por dA. Esa es la ecuación general. Como el diferencial es vertical, los límites serán de 0 hasta A, como lo habíamos explicado inicialmente. De 0 hasta A. De X centroidal por diferencial de área. ¿Y qué es el diferencial de área? Base por altura de esa franja rectangular, es decir, Y por dX. Y aquí nuevamente, donde está Y, lo dejo en función de X, teniendo en cuenta que el diferencial tiene la variable X. Así que la ecuación me queda X trazo por área igual a integral de 0 a A de X centroidal por Y. ¿Y qué es Y? Aquí lo teníamos definido previamente. Y es igual a X sobre K a la 1/3, X sobre K a la 1/3 por dx. Reemplazo nuevamente el valor de K, que también lo tenemos definido previamente, y nos queda integral de 0 a A de X centroidal por X a la 1/3, separando el numerador del denominador, que es K a la 1/3, pero K está definido como A sobre B al cubo por dx. Y nuevamente, de ahí en adelante, lo que nos queda es resolver esa integral. X trazo por área igual a integral de 0 a A de X por X a la 1/3 nos da X a la 4/3. B al cubo elevado a la 1/3 nos queda simplemente B. Y por la ley de extremos y medios, esa B pasa al numerador sobre a la 1/3. Al reemplazar el área, recuerden que la ecuación es X trazo por área. Al reemplazar el área la tenemos definida previamente, que es 3/4 de A por B. Y es igual a, saco los valores constantes, B a la 1/3 es constante, lo saco de la integral. Y X a la 4/3, cuando la integro me queda 3/7 de X a la 7/3. Al resolver la integral de X a la 4/3. Los límites de 0 hasta A. Al reemplazar, nos queda este 3, se cancela con este 3, el 4 pasa a multiplicar, me queda 4/7, a la 7/3 menos a dividido entre a la 1/3, y teniendo en cuenta que este a también pasa a dividir, nos queda simplemente a, y el b se cancela con la b que está en el otro lado del igual. Esta a pasa a dividir, y luego al reemplazar el límite nos quedaría a la 7/3 dividido entre a la 4/3 dividido entre a la 4/3, y al final eso nos queda simplemente a. Con eso queda definido el centroide con respecto al eje X, 4/7 de a. Esa será la ubicación de su punto de equilibrio. Tenemos la figura y el punto de equilibrio de esa figura, su centroide con respecto al eje X, estará ubicado a 4/3 de A. 4/7 de A. Ahora, para el eje Y, se plantea nuevamente la ecuación general, que es Y trazo por área igual a integral de 0 a A. No cambian los límites porque seguimos manejando la franja del diferencial vertical, entonces los límites seguirán siendo de 0 hasta A. Si la franja fuese horizontal, los límites serían de 0 hasta B. Lo mantenemos vertical de 0 a A de Y centroidal por dA. ¿Qué es dA? Y por dx, ya lo habíamos definido. Y aquí viene este dato que es muy importante. ¿Qué es Y centroidal? Es el centroide de la franja rectangular del diferencial. X centroidal era el mismo X, no había problema. La distancia al centroide es la misma distancia X de cualquier punto de la curva.
pero y centroidal es la distancia que hay hasta el centro de la franja rectangular, va a ser igual a y medios, es decir, la altura total del diferencial hasta la curva dividido entre 2. Cuando reemplazamos, entonces la ecuación nos queda y trazo por área, integral de 0 a a, del y centroidal, que es y medios por y, eso nos da y al cuadrado sobre 2 por dx. Saco el valor constante, un medio, y me queda integral de 0 a a de y al cuadrado por dx. Y nuevamente, como la variable del diferencial es x, entonces reemplazo y en función de x, que ya lo tenemos definido previamente, es x a la 1/3 sobre k a la 1/3. Ahí está. Y ese y va al cuadrado, entonces colocamos el cuadrado por dx. El 1 medio integral de 0 a a, y al reemplazar la potencia o desarrollar la operación de esa potencia, nos quedaría x a la 2/3, a la 2/3 y b al cuadrado. Y este b, por ley de extremos y medios, pasa al numerador. Sacamos los valores que son constantes y nos queda y trazo por área, que sigue siendo la misma, igual a 1 medio, valores constantes, b al cuadrado sobre a la 1/3 integral de x a la 2/3. Al resolver esa integral nos queda 2/3 de b por a la 5/3, y aquí está la integral de 3/5 de x a la 5/3. De 0 hasta a. Este valor de 2/3 surge de pasar este 4 que está dividiendo a multiplicar y este 3 que está multiplicando a dividir. Entonces nos quedaría 4/6, que es equivalente a 2/3. Y este 3/5 es al resolver la integral. 3/5 de x a la 5/3 al resolver la integral. Reemplazo los límites. El 3 se cancela con el 3. Nos queda 2/5. Donde está x, reemplazo por el límite que es a. A la 5/3 dividido entre a la 5/3 se cancela y simplemente nos queda y trazo igual a 2/5 de b. Y ese sería el centroide de la figura con respecto al eje y, su punto de equilibrio. El punto de equilibrio de esta figura estaría a 4/7 de a y a 2/5 de b. Si yo coloco la figura en un plano horizontal y coloco en ese punto un apoyo, la figura se mantendría en equilibrio. El centroide con integrales lo debo aplicar cuando la ecuación o la figura que me plantean está definida por una ecuación. En ese caso, no puedo acudir a tablas, no puedo acudir a otra herramienta. Tengo que aplicar específicamente integrales para poder calcular el centroide. Futuros colegas, espero que haya quedado muy claro. Nos veremos en una próxima ocasión. Full bendiciones para todos.